Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Es siempre para mí motivo de alegría entrar en esta reflexión que llega hasta ustedes, hasta sus hogares, los lugares donde se encuentran, y siempre implorando la asistencia del Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envías tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la lectura del Evangelio de este día, tomado de Lucas 16, 9, 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto unos fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios les conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Ganar dinero, ganar amigos con el dinero injusto. Y esto no está dicho solamente para los ricos, está dicho para todos. Todos tenemos que vivir en esa actitud de desprendimiento, de no hacer el dinero una idolatría, porque el dinero es siempre un peligro, es siempre un peligro. Y por eso cada uno debe examinar su corazón, si hay avaricia en mi corazón, sed de grandeza, de poder, de todo ese tipo de cosas que hace tanto daño en la vida espiritual, la avaricia. Ya dice San Pablo que la avaricia es raíz de otros males, de muchos males, de todos los males, dice él. Y de hecho es así porque hay mucha gente con poder y con dinero y que luego abusa de los empleados, abusa de la gente, abusa de los más pequeños, compra incluso la muerte de muchas personas. Tantos abusos se cometen, sobre todo esa arrogancia también de presentarse ante los pobres con esa fanfarronería. Ese dinero es injusto primeramente porque quiere ocupar el puesto de Dios. Ocupa el puesto de Dios en muchas personas, hay mucha gente que el único Dios que tienen es el dinero, pero qué pobreza y qué falta de sabiduría, Por eso dice también la palabra en el libro de la sabiduría: amé la sabiduría y la preferí a tronos, a reyes, a cetros, la preferí al oro, a la plata. Esta sabiduría que viene de Dios, eso sí que vale, porque esa palabra sí que me salva. Pero el dinero se usa, el dinero tiene su importancia, está puesto como un medio, no como un fin. Hay de aquel que hace del dinero un fin, y cuántos le sacrifican la vida al dinero y viven en esa agonía, en ese desasosiego, y destruyen su familia. Cuántos males entraña ese amor desordenado al dinero. Por eso dice el Señor: gánense amigos con el dinero injusto. La persona que tiene a Dios en su centro también es una persona cooperadora, generosa, caritativa,
que sabe que ese dinerito es un medio, que lo importante es Dios, que la dignidad de la persona tiene un valor, eso sí que tiene un valor absoluto, la persona como hija de Dios, como templo del Espíritu, que tiene una dignidad y unos derechos que le son inviolables. Entonces quitarle el hambre a un hijo de Dios, eso sí que tiene un valor eterno. El dinerito no sirve para mucho, es un canal, una forma. Y por eso Dios libre que una persona amante al dinero, por eso lo decía el Papa también, que el que busca dinero, busca comodidad, no debe aspirar a una vida consagrada, al sacerdocio, no debe aspirar a eso, ni a servir tampoco en las instituciones públicas, no debe aspirar a ninguna de esas cosas, ojalá no aspirara, porque la misión y la responsabilidad que tiene y de la que Dios luego va a pedir cuenta, Dios que todo lo ve, no nos engañemos, de la más mínima falta Dios nos va a pedir cuenta, Ojalá tuviéramos políticos que no sean, podríamos decir, tan corruptos, que no anden buscando tanto fama, poder, sino que sobre todo se busque con el dinero que es del pueblo, servir al pueblo. Si no fueron fieles en lo menudo, en esa tontería que es el dinero, ¿quién le va a confiar lo más grande? Y lo más grande es la presencia de Dios. Y por eso si una persona sin purificarnos, no podemos gozar de esa presencia. Al contrario, el que tiene un corazón generoso, desde aquí va viendo la obra de Dios, las gracias de Dios, las bendiciones de Dios. Y ves que aquí, por ejemplo, cuando doy una ayudita, pues el Señor entonces me lo envía redoblado, lo veo multiplicado. No solamente me suple de esas necesidades materiales, sino que llena mi corazón, me da la alegría, la satisfacción de servir. Como dice la palabra, hay más alegría en dar que en recibir, De Jesús se rieron, hubo algunos que se rieron, algunos fariseos se rieron de eso, porque eran amantes al dinero, pero Jesús les responde nuevamente, ¿verdad?, con esa expresión cortante que voy a repetir. Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios les conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Así hay muchos que se ríen de la iglesia, se ríen de los pobres, y gracias a Dios tenemos muchos testimonios de gente que abraza la pobreza y lo expresa en su modo de vestir. Cuántas religiosas, cuántos religiosos, aquí lo tenemos en nuestro camino, ahí están, que viven en ese desprendimiento, son los testimonios de esto, de esta pobreza, testimonios de una fe de aquellos que saben que la vida no está en el tener, la vida está en Dios, que por más dinero que yo acumule, ese dinero ni me va a dar la felicidad, y mucho menos me va a llevar al reino de los cielos, ni siquiera aquí en la tierra. ¿Cuántos han muerto? Y quizás allí ya al final, y dichosos si al menos ahí pueden recapacitar y descubrir que en definitiva acumularon para nada, y cuántos pasaron hambres y cuántas injusticias muchas veces se cometieron. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia, por eso digo yo, gracias, si alguno al menos en ese momento el Señor le da la gracia por su misericordia de arrepentirse, aunque de ahí vayan a un lugar de purificación para entonces participar de la gloria de Dios. Que el Señor nos dé a nosotros esa sabiduría, que es sabiduría de su Espíritu, sabiduría que viene de Él. Vamos a hacer ahora un corte y luego seguimos con nuestro programa. Bien, queridos hermanos, continuamos con nuestro tema, ya entrando en materia específica. Estuvimos comentando el Evangelio como siempre, ahora seguimos con nuestro desarrollo del programa en este sentido de seguir las líneas que nos presenta la Iglesia en su enseñanza.
Estuvimos viendo la virginidad de María, la maternidad virginal de María. Ahora vamos a ver los misterios de la vida de Cristo. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Bien, el credo, el símbolo de la fe, es lo que nos está diciendo ahora la Iglesia en su enseñanza, no recoge todos los aspectos de la vida de Cristo porque es un símbolo, es una síntesis de la fe. Solamente recoge eso, los misterios del nacimiento, de la Pascua, la muerte, la crucifixión, la resurrección, la ascensión al cielo. Sin embargo, esos misterios que son como los nucleares de la vida de Cristo, podríamos decir, articulan todos los demás elementos de la vida de Cristo, también su vida oculta, su vida pública. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios. Todo en la vida de Cristo es misterio, es revelación. Por eso sus gestos, sus silencios, sus enseñanzas, sus milagros, sus discursos, todo en Él es revelación. Él es la palabra de Dios hecha carne, por tanto, Él va revelando quién es el Padre en cada uno de los momentos de su vida. No hay interrupción, siempre reveló al Padre. Por eso puede decir Él con toda naturalidad, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se lo dice a Felipe, ¿cómo que tú no conoces al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. Ha visto al Padre. Y el Padre a su vez dice de Él, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, escúchenle. Pero escucharle es más que escucharle es verle, es contemplarle, es mirar cada uno de sus gestos, de sus actitudes, de sus enseñanzas, todo en Él es revelación del Padre, revelación del Padre. Por eso Él es la plenitud de la revelación. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento encuentra en Él su cumplimiento, pero todos sus gestos, todas sus palabras, sus hechos, sus milagros, son revelación de Dios, revelación del Dios invisible que se hace en Él visible. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, como nos dice Pablo en 2 Corintios 8:9. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. En su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica. Todo lo que Jesús dijo y hizo no es solamente revelación del Padre, también es redención nuestra. Es verdad que esta redención encuentra su culmen sobre todo en su sangre derramada, pero en su misma encarnación, donde Él deja el trono del Padre para hacerse hombre,
deja la riqueza de la gloria de Dios para hacerse esclavo, por eso nos hace ricos con su pobreza. En su sumisión a María y a José está reparando nuestra desobediencia de hijos rebeldes y adolescentes. Con sus exorcismos nos está liberando del poder de demonios. Con sus curaciones internas nos está sanando, nos está redimiendo. Con sus curaciones físicas nos está redimiendo. Con sus palabras me está sanando espiritualmente porque está creando en mí algo nuevo. Todo en Él es misterio de redención, no solamente de revelación, sino de sanación, porque Él es el que vive para los demás, el que vive para el otro. Y con su Pascua nos justifica plenamente. Por eso cuando participo de los sacramentos de la Eucaristía me estoy apropiando nuevamente de ese gran tesoro que es Jesús nuestro Señor. Continuamos con este desarrollo, los misterios de la vida de Cristo, y veíamos que el credo subraya simplemente los más nucleares, los más importantes, la encarnación, la pasión, la muerte, la crucifixión, la ascensión, pero no habla de la vida pública, no habla de los milagros, porque claro, es una síntesis de la fe. Ahora, estos misterios nucleares iluminan todos los demás, que en definitiva son todos misterios de revelación del Padre y son misterios de redención nuestra. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que todo lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Como dice San Ireneo de León en Adversus Hereses. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Es la vida de Cristo misterio de revelación, misterio de redención, misterio de recapitulación. En Jesucristo, el nuevo Adán, todo queda nuevamente recapitulado. No solamente en la humanidad, la creación entera, porque la creación, como dice el apóstol San Pablo, fue sometida a la frustración, no porque a ello tendiese de suyo, sino por uno que la sometió. Y ella también espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Misterio de recapitulación. El Hijo de Dios, cuando se encarna, no solamente asume nuestra humanidad, no, asume el mundo entero, porque el hombre, nosotros somos como una síntesis del universo. Una síntesis. Por eso estamos puestos en la cúspide. Es decir, que Jesús, el Verbo, asume también toda la materia, todo el universo. El universo está esencialmente ligado a mi destino. Y porque todo lo que Dios creó es bueno, y de hecho prácticamente todavía la presencia de los sacramentos se da gracias a una materia. La vida espiritual me llega no de manera etérea, no, sino que el Señor se ha servido también de la creación, del aceite, de la luz, del pan, del vino, porque es como una prolongación de su encarnación, de su cuerpo. Y porque yo, que soy cuerpo, necesito también el canal de la materia para que también esa parte espiritual que yo no veo se haga presente en mí. Sigue siendo el mismo misterio de la encarnación que lo explica y lo lleva todo y lo redime todo y lo explica todo y lo recapitula todo. Bien. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados.
y su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor, con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Jesús es el hombre con nosotros y para nosotros. Se encarna por nosotros, derrama su sangre en la cruz por nosotros y todavía está ante el trono glorioso de Dios para interceder por nosotros. Se ha quedado en la Eucaristía para salvarnos, se ha quedado en el sacerdote como ministro de misericordia para salvarnos, se ha quedado en el Santísimo para que los que vamos allí cansados y agobiados encontremos en Él nuestro descanso. Y por eso dice la carta a los hebreos, acerquémonos con confianza a Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue haciendo hoy su obra en ti y en mí. Basta con que yo le abra mi corazón, con que yo obedezca su palabra y veré entonces la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pidamos al Señor que nos ayude a seguir profundizando, tratando de entender estos sus misterios de su vida. Toda su vida fue misterio en un triple sentido. Vamos a concluir con ese triple sentido. Todo en Jesucristo es revelación del Padre, sus gestos, su silencio, sus curaciones, sus exorcismos, sus palabras, todo es revelación de Dios. Todo es redentor. Con su encarnación, haciéndose pobre, me enriquece, con su palabra me transforma, me cura, me forma, con sus milagros me sana, con su espíritu me hace hijo de Dios. Todo en Él es recapitulación, porque todo lo que con Adán había quedado desorientado, ahora con Él, el Hijo de Dios que asume la carne, asume la materia, queda recapitulado. Y ese Jesús sigue intercediendo por ti y por mí ante el trono glorioso de Dios, porque no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, derrame muchas bendiciones sobre cada hogar, nos ayude a ser también, a vivir como hijos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.